ten cuidado con lo que piensas, porque se puede hacer realidad. Pilar llega a Kido Audio para ayudarnos a entender la mente. Cambia tus creencias y cambiarás tu presente. Coach ontológico en PNL y escritura terapéutica. Transforma tu mentalidad y creencias y logra la mejor versión de ti. Pilar Castañón te acompaña en Bio-Neuroemoción. Contáctala por correo electrónico info@metamorfosistotal.com. Síguela en sus redes sociales, Instagram y Facebook Metamorfosis Total Oficial, YouTube Metamorfosis Total. Escúchala todos los días aquí en Kido Audio por Claro Música. Hola a todos, ya saben, yo soy Paula Salazar y estamos con nuestra coach de cabecera, Pilar Castañón. Bienvenida nuevamente, Pilar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, preciosa, muy bien y muy feliz de poderte acompañar el día de hoy. Qué bueno, me alegra, porque como ven, ya va a venir bastante seguido sus entrevistas. Ya tenemos demasiadas preguntas con tus audios. Pues de hecho ese es el objetivo, que salgan las dudas, porque pues si no sabes qué te pasa, o si no conoces, pues no puedes saber qué te falta, o qué te falla, o qué te duele, ¿no? Es el objetivo de los episodios. Exactamente, y hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia. ¿Qué son las heridas de la infancia, Pilar, por favor? Mira, las heridas de la infancia son heridas que son como dolores emocionales que se graban en el corazón y en la mente de una persona en su niñez. Carencias, faltas, necesidades no cubiertas que ese pequeño niño o niña requirió y que sus padres, por desconocimiento o por la razón que fuere, no pudieron cubrir. Entonces, el niño, en su capacidad, en ese momento, interpreta esas situaciones de una forma en la que termina lastimado, termina herido, termina con un dolor. Entonces, cuando creces y se presentan situaciones que para la mente son similares, como que se prenden todas las alertas y vuelves a vivirlo sin saberlo como un niño. Entonces tus reacciones, tus respuestas, tus actitudes no son como del adulto que deberías de ser y a veces no entiendes, es que ¿por qué reacciono así? No tendría por qué hacerlo. A cualquier edad. Pero lo haces. Sí, claro, porque al final, ¿qué pasa con la mente? El inconsciente contiene toda tu información, todo, desde que naciste, pero el consciente tiene un pedacito. Entonces, tu mente inconsciente trata de proteger, trata de que no te duela. Entonces, muchas cosas, aunque las hayas vivido, no las recuerdas. Hay gente que le preguntas de su niñez y no se acuerda. Y posiblemente es porque haya sentido dolor, un dolor que no quiere recordar, o un dolor que lo marcó. Y entonces su inconsciente trata de protegerlo, ¿vale? Pero no nos puede evitar que emocionalmente y el cuerpo reaccione a ciertas situaciones y nos lleve a actuar de forma automática, con respuestas que a veces no quisiéramos, pero que hacemos de todas maneras. Y eso es porque el cuerpo recuerda todo. Claro. De hecho, el cuerpo te avisa. El problema que tiene el ser humano es que está muy desconectado de su cuerpo. No se da cuenta de qué mensaje le está dando. Los dolores, algunos síntomas, es tu cuerpo pidiéndote algo, pero pues es más fácil tomarte una pastillita que te adormezca el dolor que ir a buscar la causa de ese síntoma. Entonces, ¿qué pasa con estas heridas? Están muy profundamente en nuestro inconsciente, pero estos detonantes, que son situaciones que se asemejan metafóricamente hablando a lo que pasó, que hace que esa parte del inconsciente del cuerpo reaccione y de repente gritaste y de repente te asustaste y dices, es que, ¿pero por qué? Claro, aunque no tengas idea ni que tienes una herida ni cuál tengas siquiera. Ok. Exactamente. ¿Cuántas heridas son? Eso es la herida. Pues mira, según Lisbon Poe, son 5. Okay. Y son la herida de
el rechazo y la herida del abandono, que son como las que se dan a más temprana edad. Luego viene la herida de la injusticia y de la traición, que son como el que te sienta, o sea, algo así. Y luego está la de la humillación. De estas 5 heridas se podría decir que todos tenemos un poco de las primeras 4. Okay. La herida de la humillación va más enfocado como al tema de humillar al niño en cuanto a su físico. De hecho, es muy común actualmente ver a muchas personas obesas. Una de las señales ¿Tipo bullying estás hablando? Pues no. Sí, porque acuérdate que el maltrato verbal y emocional se suele heredar. O sea, no puedes dar lo que no tuviste. Claro. Entonces, a menos de que te trabajes, que te sanes. Entonces, muchas veces venimos de un legado familiar en el que eres torpe, eres fea, eres gorda, no vales, o temas en cuanto al cuerpo. Entonces, eso es humillación. Al final del día, esa es la humillación. Es todo el mundo. Las otras 4, se puede decir que sí. Las otras 4 heridas, se podría decir que todos tenemos un poquito de cada uno. Y al final se van mostrando dependiendo de la situación, que es como la metáfora que te decía, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, el rechazo, ¿no? Generalmente el rechazo puede darse desde antes de la concepción hasta que nace el niño. Hay mamás que a lo mejor no querían embarazarse en ese momento, y no es que sean malas, pero la primera emoción que sale es de rechazar el embarazo. Era no es ahorita, pon tú. Exactamente, es que no era ahorita, yo no quería esto. O sea, lo tienen y lo aman, pero sí, una pero emoción que entra, claro. y es algo que no puedes evitar comunicarse, lo tienes adentro de la panza, ¿no? Entonces, estas heridas, muchas veces, te digo, hay heridas que son muy evidentes. O sea, un niño que es abandonado, físicamente dejado. A ver, hay un abandono real, pero hay otro abandono diferente. Pero imagínate un niño que su mamá se puso muy grave después de que nació y no pudo estar con ella, no hubo este contacto, se sintió abandonado. ¿Sí me entiendes? O sea, al final, y no porque la mamá quisiera, pero hay un abandono. Claro. Y hay una semillita de esto en el bebé. ¿Por qué? Porque, a ver, 9 meses escuchando el corazón, escuchando la voz, o sea, estaba siempre con esta, y de pronto no está, y lo percibe. Entonces, las heridas pueden ser así tal cual literales, el abandono, y tal cual el rechazo, sabes que yo no quiero a mi hijo, o pueden ser metafóricamente hablando estas heridas, como ay, es que yo no quiero, y adoras a tu bebé, ¿no? Pero pues, en un principio no querías, porque no era el momento, porque no esperabas, y no era el momento. Entonces, sí, trabajo nuevo. Exactamente, y no es que no te hace mal la madre, que a veces dicen es que las heridas muchas las marca la madre. Bueno, pues sí, o sea, en muchos sentidos sí, porque caray, pues es en donde vivimos 9 meses, ¿no? Y muchas de sus emociones, quieras o no, pues también nos las pasan. Principalmente estas 2 pueden ser desde el rechazo desde la concepción, el abandono puede ser postparto, porque no puedes abandonar a la que tienes en la panza. Sí, no. Pero las otras heridas, porque por ejemplo, una traición, digamos que está el niño y nace el hermanito, y ese cambio, esa tensión que le da, pues puede para el niño interpretarlo como una traición a él. O sea, me está traicionando, está eligiendo al otro. Y no es que lo estés traicionando, ¿me entiendes? Pero el niño, desde sus capacidades, lo interpreta y lo vive. Okay. Y puedes tener 5 niños en una familia y cada uno lo interpretó diferente. ¿Entiendes? Claro. Cada persona vive cada situación distinta. Entonces vas a ver una familia de 5 que hay uno que tiene más fuerte la del rechazo, otro que tiene más fuerte la abandono. O sea, son diferentes porque cada persona interpreta como puede. Claro, y somos todos diferentes. Y te digo, al final no es que los padres sean malos necesariamente, y unos que sí lo son, o sea, evidentemente, pero hay otros que no, pero de todas maneras se generan estas heridas a veces. Claro. Y lo importante al final no es la culpa, porque a veces el enfoque crece así, es que es culpa de mi mamá porque no me quiso. Ya no es así. ¿Por qué? Porque ya eres grande. O sea, cuando eres niño y no tienes para dónde hacerte, porque tú necesitas de tu mamá, comunidad, sí, eres dependiente. Vivir, no, y aparte necesitas a la tribu, porque un niño no sobrevive solo. Claro. Entonces el niño necesita que lo quieran, necesita que lo vean, y obviamente hay diferentes formas, porque está el niño que hace todo bien, está el niño que se porta mal, y son 2 formas de buscar ser visto. Pero el punto es que necesita pertenecer. Entonces, cuando creces, esa responsabilidad de la herida, del dolor y de lo que trae como consecuencia en tu vida, ya no es responsabilidad de tu mamá, ni de tu papá, ni del que te cuidó. Claro. Y es tuya. Ahora, dices que lo heredamos de mamá, pero ¿qué pasa de repente? Porque dicen mucho unas que cuando... cosas. Sí, no, como... Sí.
Pero dicen mucho que cuando estamos en la panza de mamá como que se escucha todo, ¿no? Entonces supongo que el papá era el que no estaba listo para recibir al bebé. ¿Viene también de parte del papá el abandono? Pero, O no ¿qué sé, crees que siente? trabaja todo el día, yo qué sé. ¿Qué crees que siente el niño? ¿A quién crees que va a sentir? ¿A la mamá? No sé. Claro, o sea, es que el torrente, acuérdate que las emociones son físicas, son fisiológicas, las emociones son químicos en nuestro cuerpo. Okay. Cuando tú tienes miedo, sueltas ciertos químicos. La ansiedad, el estrés, el cortisol, o sea, todos estos son químicos claro. que están en tu cuerpo y que tú no puedes evitar pasárselos. Claro. Entonces, sí, el padre abandona, pero ¿de cómo se siente la mamá de ser abandonada? ¿No? No, la mamá está viendo ese abandono y a lo mejor está triste y se siente sola porque siente que está sola con el niño, ¿no? Entonces esa tristeza y esa soledad es una emoción que le estás transmitiendo al niño. Entonces luego nace el niño y el niño tiene miedo. Ese niño con miedo de que lo dejen. Y a lo mejor no era su miedo, era el miedo de su mamá. Pero tiene ese miedo todo el tiempo, ¿no? Y obvio, estuvo 9 meses quizás con ese miedo. ¿Sí entiendes? Y no porque sea culpa de la mamá, porque yo tengo hijos, ¿no? Y es imposible tratar de evitar sentir, no puedes evitar sentir. O sea, las emociones no se pueden evitar, se sienten. No, claro. Entonces, digo, que a veces las extendemos en el tiempo y las convertimos en estados emocionales, que ahí es diferente. Una emoción dura realmente 90 segundos. Okay. Pero, pues, el ser humano le gusta echarse el cuento y entonces lo que hace es perpetuamente el tiempo, ¿no? O sea, siento la emoción y luego empiezo a pensar, sí, me deja y ya no va a estar conmigo y entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga el niño? Entonces, pues, lo que hacemos es hacernos la novela, generarnos más angustia, más miedo, más soledad y la extendemos en el tiempo, ¿no? Y así crecimos, ¿no? Me encantó saber que duran 90 segundos. Porque la novela. Ya, claro, ¿no? Es que lo que tenemos que cortar es la novela en la cabeza. Claro. Porque pasa la situación y la sientes, ¿no? En la ira, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Hijo, maldito desgraciado, que me hizo, que me... Y sigues con toda la historia y llegas a tu casa y es que el jefe, que es... O sea, ¿hace cuántas horas dejaste de verlo? Claro, y sigues ya con la corta novela. Con el tema. Sí, y aparte que muchas veces también hacemos la novela de algo que pudo haber pasado, que pasó o que según tú va a pasar. A ver, si ya pasó, ya pasó. Si el hubiera no existe y si crees que va a pasar, tampoco está pasando. Así que corta el tema. Pero no nos educaron así. Crecimos escuchando la novela, nuestros papás enojados, siguiendo diciendo de cosas del otro, uno del otro y enojado todo el tiempo. O sea, vimos eso y aprendes de lo que ves. No aprendes de lo que te dicen. Los niños aprenden de los actos de los padres. Hay una frase que me encanta que dice, la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si quieres enseñarle algo a tus hijos, hazlo. Claro. Porque si no lo haces y haces lo contrario, van a aprender lo contrario. Y luego vas a decir, pero yo siempre les dije, sí, pero tú hacías exactamente lo contrario. Eso es lo que van a hacer ellos. Claro. Ahora, ¿a fuerzas las heridas de la infancia vienen de la panza? No, hay otras que ya cuando creces, por ejemplo, el abandono, pues ya naciste, ¿no? Y esta puede ser esa separación. Generalmente, la herida del rechazo y la herida de la injusticia se dice que son más del padre del mismo sexo. Pero la del rechazo principalmente la puede dejar la madre, ¿no? Sobre todo por esta parte del embarazo y estas reacciones a veces que tenemos de que yo no lo quería, lo que platicamos. El abandono y la traición suelen ser del padre del sexo opuesto, pero también se puede dar con el otro, o sea, generalmente son de esto. Pero te digo que tiene mucho que ver con tu historia y cómo el niño lo interpretó. O sea, un abandono puede ser, por ejemplo, la madre que pues tiene que darle de mamá luchona, necesita salir a trabajar y el pobre niño pues no puede estar con él. Y pues lo tiene que dejar. Claro. Y pues sí, o sea, el niño en su pequeña capacidad de comprensión, o sea, puede decir, sí tengo que comer, pero quiero a mi mamá, me siento solo. ¿Sí me entiendes? O sea, claro. y la mamá está haciendo todo, pero esa herida, ese corazoncito de niño chiquito que quería a su mamá, que necesitaba la compañía, pues ahí está. Y a lo mejor nunca le pudo decir, mamá, me siento solo, porque aparte dice, ¿cómo le voy a decir eso? Si la pobre llega cansadísima y trabajó todo el día y con eso me da de comer y me manda a la escuela. O sea, ¿cómo le puedo decir yo esto a ella? Entonces, mira, ni le dices, porque ¿cómo le voy a decir que me siento triste, que me siento solo? Cuando yo veo cómo se mata, ¿no? O sea, y las mamás luchonas que 3 trabajos y lavan baños y salen súper temprano y regresan súper... ¿Cómo le digo, mamá, me siento sola? Entonces hay una culpa. ¿Quieres comer o quieres que esté contigo? Pero aparte,
más importante de recalcar, la herida está ahí. O sea, el niño sí lo sufrió, sí necesitaba eso. Claro. Pero nadie le dio voz a ese niño. Ese niño jamás pudo expresarlo y jamás nadie le dijo, sí, te sentiste solo, estabas solo. Por la forma en la que tú lo necesitabas, estabas solo. Y está bien reconocerlo. ¿Cómo es que se activan estas heridas? ¿Cómo nos damos cuenta? O cómo, no sé. Es que te daba de la metáfora, ¿no? Pues imagínate que tu mujer, digamos que tú eras muy apegada a tu papá y resulta que tu papá viajaba muchísimo, para ti como esos viajes pues eran como un abandono, okay. No estaban. Entonces resulta que llega el novio y siempre están juntos y todo y de pronto te dicen, ¿sabes qué? Conseguí una oportunidad y voy a viajar 3 meses a Europa. Y hay en la cabeza, el cerebro hace como una metáfora y dice, a ver, el hombre de mi vida, mi papá era el hombre de mi vida en mi infancia, se va, mi papá se iba, me dejó sola y luego, entonces... empiezas como a asociar, aunque no te acordabas quizás, en ese momento te viene todo. No es consciente, es consciente, pero de pronto te entra una angustia, te entra miedo, empiezas a sentirte como, ¿pero cómo? No, o sea, pero sí es una buena oportunidad, pero no, o sea, te quedas, ¿no? O sea, no vas a ir, o sea, no, o sea, es que por más tienes que estar conmigo, ¿sí me entiendes? O sea, empiezas a sentir miedo, empiezas a sentir algo como que no, te angustia, te sudan las manos, te empieza el estrés, ya no puedes dormir, se va a ir, y entonces si se encuentra otra, y entonces a lo mejor los papás se terminaron divorciando porque nunca se veían, y entonces peor, ¿sí me entiendes? Entonces, te entra una angustia y una estrés, pero ¿por qué me siento así? O sea, nunca me he engañado, pero, ¿sí? ¿Entiendes? Te empieza la angustia. Y en tu mente no hay esa correlación. Tú conscientemente no puedes ver la relación. Pero en tu mente inconsciente ve una metáfora. La metáfora es, el hombre de mi vida se va por mucho tiempo. Y mi papá se fue y luego no regresaba y al final se separaron y entonces yo no lo veía más que una vez al mes y luego una vez cada 6 meses y luego ya no lo vi. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro. Esas son cositas que te llevan a sentir una angustia, miedo. ¿Qué le pasa a las personas con herida de abandono? Hacen todo para que no las dejen, todo. Se pueden poner de tapetes, pueden aguantar golpes, para que no las dejen. Y dirás, ay, pero qué tonta. Mucha gente dice, ay, qué tonta, es que, ¿por qué dejas que te pegue? Es que si no me va a dejar. Porque es una angustia real, porque es el niño. O sea, el que tiene ese miedo, esa angustia, ese terror, es el niño. Okay. Esa emoción es de esa niña. Pero como nunca le dio voz, como nunca la trabajó, como nunca la reconoció. Y además, ¿qué pasa? Por ejemplo, el ejemplo de la herida del abandono. Las personas con herida de abandono son personas que tratan de estar para todos, pero no están para sí mismas, porque no quieren que nadie las deje. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué les hace falta? Y eso en todas las heridas. Sanarte tú primero, darte a ti lo que no te dieron. Estar para ti. Entonces, ¿de qué formas te puedes abandonar? Las mujeres nos abandonamos diciéndole que sí a todo el mundo, menos a nosotras. Sí a la amiga que no sé qué, sí al marido que no sé cuál, sí a la mamá, pero no a mí. No a tiempo para mí, no a mi descanso, no a ver una película que yo quiero, no a quizás leer un libro, no a quizás irme al spa porque necesito descanso. Yo no me digo que sí a mí, porque todos me necesitan y yo tengo que estar para todos porque capaz que me dejan, ¿sí? Les digo que no. Ay. Entonces, es darte cuenta que ya no te lo tiene que dar el otro, te lo tienes que dar tú primero. Yo tenía esa herida de abandono y yo hacía todo, o sea, si mi mamá me decía o mi hermana me decía, yo quería todo, o sea, yo iba todo, porque si decía que no, me iban a dejar de querer. Pero eso era en mi mente, o sea, eso no era real. Porque no solo es dejar físicamente, también es dejar de querer. Emocional, claro, ese es el mayor miedo, que te dejen de querer, porque tú no te estás queriendo. Claro. Tú estás tratando de llenarte del amor de otros, creyendo que realmente te va a llenar. Claro. Y eso pasa con todas las heridas, ¿no? Entonces, cuando tratas de hacer eso, por ejemplo, el de la herida de la traición, es controlador a más no poder. Quiere controlar lo que haces, lo que ves, lo que dices, a dónde vas, dónde estás. Porque si controla, él cree en su mente que si controla, no le van a traicionar. Entonces yo conozco más de uno que tiene esa herida. Esa herida, pero ¿sabes qué pasa? Que tienen un terrible terror de que los dejen, de que los cambien. Entonces creen que si controlan, no van a perder. El problema con las heridas es que nos tratan de proteger,
O sea, el abandono te pone de tapete para evitar el dolor de que te dejen, pero te genera más dolor, porque tú te estás maltratando. En el caso de, por ejemplo, la traición, que está el controlador, ¿qué pasa? Que ese control termina alejando a la gente de ti. Claro. Entonces, justo lo que no quieres que pase. Entonces, la misma herida, la misma forma de la mente de tratar de protegerte, te causa más dolor. Claro, es contraproducente. Claro. Entonces, a ver, el controlador, ¿qué está en mi control? ¿Qué sí está en mi control? Lo que yo pienso, lo que yo elijo, cómo me siento, cómo yo interpreto el mundo. Eso está en mi control. Lo que hace el otro, lo que piensa el otro, no. El controlador casi quiere saber lo que piensas y ya sabe lo que dijiste, ya sabe lo que estás imaginando que vas a pensar. No, no puedes. Eso es una telenovela que te haces en la cabeza. Jamás vas a poder saber qué piensa el otro, si sí te quiere o no te quiere. Eso nunca lo vas a poder saber, eso nunca va a ser real. El único que lo puede saber es el otro. Entonces, cuando eres así, pues obviamente vives en el estrés total, porque no puedes controlar realmente y eso te genera más angustia. Claro. Entonces, todas estas heridas, necesitas darte cuenta qué es lo que te está generando tanto miedo, tanta angustia, tanto estrés. Y de ahí partir para trabajar. O sea, claro, yo te puedo hablar ahorita de mi herida. De ahí la después de haberme trabajado varios años. De ahí la importancia de reconocerlas. Claro, o sea, darte cuenta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué quiero saber dónde está, con quién está, qué hora está? ¿Para qué quiero controlar sobre? ¿Para qué? ¿Para evitar que me deje? ¿De verdad eso evita que me deje? Mi papá me decía, mira hija, si alguien quiere hacer algo, no tiene que ser en la noche, puede ser en cualquier horario. O sea, hija, si crees que solamente pueden engañar en la noche, y que no salgas, entonces siempre pueden encontrar la manera. Pero el darte cuenta de que en realidad no es tu responsabilidad controlar al otro, es tu responsabilidad controlarte a ti. Claro. Ahí ya es voltearte a ver a ti. Pero, ¿sabes qué pasa? Que nos da miedo vernos. Nos da miedo vernos porque nos da miedo con qué nos vamos a encontrar. Claro. Ese es el verdadero problema. O sea, nosotros, por ejemplo, ya ves la herida que tienes, ¿no? X, herida. Ya la identificas. ¿Y qué sigue? Digo, vamos contigo, pero... algo muy padre que explica en todo lo que habla Liz Hugo es esta parte, esta voz que te dice, te van a dejar, tienes que hacer lo que sea para que no te dejen, o no puedes dejar que se vaya porque capaz que ve a alguien más. Esa voz no es tu voz. Si está en tu cabeza, que es la que te habla en tu cabeza, pero no es tu voz, te dice que es tu sombra. Esta sombra es la que te trata de cuidar. Pero es como esa mamá sobreprotectora que cuando vas a salir, hija, no, otro suéter, no, y la bufanda, y los guantes, y el tapabocas, y el gorrito, ¿sí me entiendes? O sea, trata de cuidarte como sea y protegerte, pero necesitas reconocer que es esa voz que no eres tú. Si te hace sentir angustia, si te hace sentir miedo, si te hace sentir estrés, es como a ver, esta voz no es mía. No soy yo. Y puedes darle un nombre. Yo, por ejemplo, le puse sombra. Entonces, puedes decir, a ver, sombra, gracias por preocuparte por mí. Yo sé que no quieres que vuelva a suceder, porque ya lo sucedió. Pero quiero ver cómo lo puedo manejar. ¿Cómo que le dices a tu mamá? Mira, ¿sabes qué, ma? Me lo llevo en la mochila. ¿Cómo ves? Me llevo la chamarra. Y si hace frío, me la pongo. Pero si no, ahí va a estar en la chamarra. Entonces, como que la mamá dice, ay, sí, qué emoción, mijita. Sí, la llevo. Tú dices, a ver, sí, tienes razón. O sea, tienes razón, si sufrí, si la pasé mal, pero quiero probar que puedo llevarlo. Entonces, gracias, pero déjame. Pero eso es como interiormente, eso es una forma de calmar a la loca de la cabeza, ¿no? Porque al final no eres tú, ves que está el yo, el ego, es como el ego, es esa voz que te separa, que te hace sentir que estás sola, que eres diferente, que estás separada, cuando la realidad es que no, todos estamos completamente integrados energéticamente en este universo. Entonces es reconocer tu diálogo interior. Pero para eso tienes que reconocer qué es tu diálogo interior. Porque la persona con la que más hablamos todo el tiempo es nosotras. Con nosotras mismas. Pero no nos damos cuenta. Lo que te decía, la telenovela es aquí. Y puede que incluso de lo que te pasó en tu mente le hayas agregado unas 10 cosas más que no pasaron, pero como que te ponen emoción la historia, que te hace sentir más enojada. Y no eres capaz de darte cuenta de que eres tú misma echándole más leña al fuego para enojarte más. O sea, como para decirle, a ver. Sí, es horrible. Sí, pasó. Pues yo no quiero pensar en eso. O sea, quiero pensar en otra cosa. Es como, imagínate, tú te quedarías en un canal de televisión donde pasan puros anuncios feos, teniendo
500 canales disponibles. No. O YouTube, o lo que sea, te quedarías viendo anuncios, No, pero claro, anuncios. Por supuesto que no. Le cambias, ¿no? Al radio, le cambias a la tele. Entonces, es más, si hay una persona con la que estás hablando que ya te fastidia, dice, ay, gracias, ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Entonces, obviamente no te puedes ir de ti, pero puedes elegir en qué te vas a estar enfocando. Claro. Entonces es cambiarle de canal a la estación de tu cerebro y decir, ¿sabes qué? Ya fue suficiente de mi jefe, o sea, ya vamos a dejarlo en la oficina, vamos a disfrutar a mis hijos, a mi marido, o mi descanso, ¿no? Claro. O sea, tú elegir, requiere de mucha conciencia, de mucha presencia y de hacerte consciente de que no todo lo que pasa en tu cabeza es la verdad. Claro, sí, totalmente. Ahora, necesitamos una coach, es con coach, o sea, yo llego contigo y ni siquiera sé qué herida tengo, no sé ni que tengo una herida y que tú la cachas al momento. No, ¿sabes platicando, quiero decir, ¿no? En una sesión, en un principio, bueno, mi proceso, el que yo tengo es, primero yo les mando un cuestionario antes de empezar. Ese cuestionario me da mucha información de mi clienta. Mi clienta llega siempre con un objetivo, algo que quiere lograr, algo que quiere cambiar, algo que quiere hacer diferente, que no está pudiendo hacer. Generalmente para eso es un proceso de coaching. Entonces, yo cuando leo este cuestionario, yo conozco mucho más a esta persona y me doy cuenta de cosas. En un principio le hago preguntas acerca de lo que voy viendo y también se empieza a dar cuenta ella de cosas que escribió, que no se da cuenta que están ahí con mis preguntas. Y lo que vamos haciendo es viendo cómo tú vienes por A, ¿no? Pero ese A, no sé, por ejemplo, vienes por temas de trabajo, pero es que el trabajo no es solo el trabajo. Para que tú estés bien en tu trabajo, además de tu ambiente laboral, además de tu conocimiento, influye tu salud emocional, la salud física, tu relación en tu familia, la situación que tienes en tu casa, tu economía, o sea, somos un conjunto de situaciones. Entonces, tú quieres sanar el tema de tu trabajo, pero en realidad quizás, y con lo que tú me estás diciendo, tu verdadero problema no es el trabajo. A lo mejor tu verdadero problema es que en tu casa, tu relación con tu marido es pésima y te hace sentir que no vales esa relación, y entonces cuando llegas al trabajo te sientes menos. O a lo mejor lo que pasa es que tu salud está malísima y obviamente no vas a rendir, pero tú tampoco estás llegando a esos hábitos, eso que para mejorar tu salud. O sea, te matas en el trabajo, no puedes con todo, pero tampoco te das tiempo de hacer ejercicio ni de comer. O sea, o a lo mejor lo que te pasa es que no sabes poner límites. Y con este cuestionario y con lo que vamos hablando, yo me voy dando cuenta de cosas. Y tú te vas dando cuenta de cosas. ¿Por qué? Porque conforme vamos dando las sesiones, yo les digo, a ver, cada día te tienes que ir fijando qué te impacta, qué te está molestando, qué te hace, aunque sea tonto. O sea, con una clienta una vez me dijo, es que tuve una situación llegando a la panadería con una amiga que me vio y vio que llevaba muchos panes y me dijo, mira, o sea, ahora sí te eres rica, ¿no? Y eso me molestó. Mira, qué chistoso que una frasecita te moleste. Y de ahí salió todo un tema con el dinero. Y cómo se veía ella con el dinero. Y su percepción de merecimiento. O sea, un montón de cosas. Wow. Por una cosita. Porque la realidad es que cada persona con la que te cruzas y cada vez que te generan una emoción, hay información que te está diciendo, veme, algo pasa. Esto por alguna razón me está afectando. Y cuando estás en un proceso de coaching, generalmente se te empiezan a presentar cosas que tienen que ver con todo lo que te está afectando. Claro. Porque así funciona. Porque estás trabajando en eso. Y entonces el universo conspira para que se te presenten todos tus maestros. Exacto. Y así trabajamos y al final salieron temas de dinero, salieron temas de problemas que hubieron con parientes y salió un pariente que hace mucho... Y salieron heridas que venían de la relación con ese pariente. Y así empezó a salir. Y después de un proceso de 12 sesiones, fue padrísimo que terminara y me dijera, es que ya soy más consciente, ya me hago más preguntas, porque al principio, esta clienta, que te pongo ejemplo, me decía, es que yo en mi comunidad les decía, pues es que háganse preguntas. Me decía, cuando entró conmigo al proceso, me decía, es que no entiendo qué preguntas. Y cuando acabamos, me decía, es que ya sé qué preguntas hacerme. Y ya me las hago sola. Porque como se las hacía yo en las sesiones, se empezó a dar cuenta que también se las podía hacer en el día a día de ¿por qué siento esto? Y a indagar. Porque el objetivo, por lo menos para mí, un proceso de coaching, no es solo, o sea, mi objetivo no es que te quedes conmigo en sesiones eternamente. O sea, no claro, te quiero de clienta, tú quieres que salgan adelante. Claro, o sea, me interesa que, además de que trabajen lo que están trabajando conmigo, tengan las herramientas para que cuando ya no estén conmigo, puedan trabajar. Obviamente pueden llegar a suceder cosas que detonen algo que no pueden gestionar. Sí, claro, porque
caramba, somos como cebollitas y cada vez encontramos más cosas, pero van a haber cosas que va a poder gestionar sin problema, porque ya tiene las herramientas de preguntas, de ejercicios de escritura y de muchas cosas que yo les doy en las sesiones, que que entiende y sabe cómo usar, y que ya después, cuando ella en su vida diaria se le presentan, las usa sin problema, porque ya sabe que las tiene. Wow. Entonces, como para cerrar, ¿podemos tener todas o una? Podemos tener todas. Pues, o ninguna, no se puede ninguna nunca, ¿no? No, ninguna no. Dicen que las 4 las tenemos todos, pero hay una o dos que son como las más fuertes, como que las que están más presentes. Y las demás, pues generalmente no nos molestan, o sea, pues, las sabemos manejar. Ok. Hay gente que tiene las 5 fuertes y pues sí tiene muchos problemas en sus relaciones y consigo misma, pero hay de todo. Y las dos que dices fuertes son la de rechazo y abandono. Pues no, todas, traición, la injusticia. Los de la injusticia son súper rígidos, con todos, son cuadrados. O sea, los de la injusticia o es blanco o es negro, no hay grises. Okay. O sea, la injusticia, el de la humillación es más como, es alguien que se burla de sí mismo, que no se sabe dar su lugar, que no se ve como que vale. La persona que tiene esta herida son esos que dicen, ¡ah, sí soy gordo! Y para alegrar a todo el mundo se burla de su cuerpo, se burla de su inteligencia, se burla, pero esa burla la lastima. O sea, hace reír a todo el mundo y es la buena onda, pero se está hiriendo. Dicen que cuando te burlas de ti mismo es para no recibir justo las críticas del otro. Evita que el otro sea que te lo diga, pero claro, te lo diga el otro, te lo diga tú, duele. No, claro, pero digo, dicen que lo hacen porque prefieren decírselo uno mismo que se lo vengan a decir los de afuera. Eso es terrible. Entonces, cada herida tiene lo suyo. O sea, lo que pasa es que la del rechazo, pues imagínate, es rechazarte a ti mismo, porque tu madre es como el ser que más te debería de querer, ¿no? Claro. Entonces, pues es un rechazo a tu persona y es una herida, yo creo que muy difícil. O sea, todas son duras, pero yo creo que la del rechazo ha de ser, bendito sea Dios, no es una herida que yo por lo menos tenga fuerza en mi vida, pero me imagino que ha de ser terrible tener esta herida de rechazo y vivir así. O sea, yo trabajé, las que yo trabajé de fuerte son abandono y traición en mí. Esas dos a mí me marcaban muchísimo. Y darme cuenta me costó mucho trabajo, porque obviamente crees que tienes la razón, de que así tiene que hacerse y controlar. O sea, es difícil verlo, por eso necesitas que alguien te ayude a verlo. Por eso a veces necesitas este coach que te escuche y que te diga, sí, estoy escuchando lo que estás diciendo. Claro. Porque luego no nos damos cuenta. Y es cuando dices, ay, caray. Es que dicen que los errores de palabras no son errores, es el inconsciente hablando. Ahí hay algo que habría que revisar. Entonces, pueden venir de la panza de mamá o en la primaria. De la infancia. Más que nada, ¿no? Sí. Es como en la época de la primaria. Hasta los 12, 13 años, sí. O sea, hasta los 13. Incluso, o sea, sí, claro. Okay. O sea, hay heridas que pueden haber empezado en tu casa y luego que se terminaron de afianzar en la escuela. Ok. Ya de grandes no aparece esto nuevo, como algo... Pues... No. Nuevo, no. Generalmente te sigue doliendo lo que ya te dolía. Pero okay. Que ya se te olvidó. Pero que te aparezca una nueva, de grande eso no sucede. Pues no es lo más normal. O quizás lo que pasa es que no te habías dado cuenta de que tenías esa herida o no se había presentado una situación que te la detonara. Porque al final, te digo que no nos acordamos de todo. Y mucho menos nos acordamos así perfecto de lo que nos duele porque nuestra mente misma nos está protegiendo. O sea, hay una razón para no recordar. Claro. Entonces... Totalmente. Creíamos que no la teníamos, pero pues no necesariamente no la teníamos. Claro. Pilar, ¿dónde te podemos seguir? Danos tus redes sociales, por favor, tu correo, tu página, tu todo. Mi correo es info@metamorfosistotal.com. Mi página es metamorfosistotal.com. Mi Instagram es @metamorfosistotal_oficial, igual que Facebook. Y me encuentras en YouTube también como Metamorfosis Total Oficial. Bueno, ahí Pilar nos da un montón de consejos, nos cuenta anécdotas, nos cuenta de ella misma cómo superó varias cosas. La verdad, está increíble, nos ayuda muchísimo. No dejen de escuchar todos sus podcasts y de contactarla porque verdaderamente no se van a arrepentir. La van a seguir escuchando, es la coach de la casa.
Así que muchísimas gracias. No, a ti por invitarme y por permitirme pasar este rato tan bonito contigo. Es tu casa, ya lo sabes. Y bueno, no se vayan porque hay más Kido Audio por Claro Música.